Hola a todos, bienvenidos al canal ASR Formación MOS. En este vídeo veremos la resolución del examen de práctica 1 de Access 2016 con el programa Geometris. Empezamos. Proyecto 1. Producción de helado. Tarea 1. Cree una relación de 1 a muchos entre el campo cliente-almohadilla de la tabla de clientes y el campo comprador en la tabla pedidos. Las combinaciones deben devolver todos los registros del cliente, incluso si no han realizado pedidos. Acepte todos los demás ajustes predeterminados. Para realizar esta tarea accederemos a la pestaña Herramientas de base de datos y pulsaremos en el botón Relaciones. En este caso vamos a mostrar las tablas que contienen los campos que queremos relacionar. En este caso sería la tabla Clientes y la tabla Pedidos. Cerramos aquí. Para generar la relación de manera rápida, vamos a arrastrar el campo cliente-almohadilla desde la tabla clientes hacia el campo comprador de la tabla pedidos. En este caso me aparece la ventanita para configurar la relación y pulsaremos en el botón tipo de combinación. Como nos dicen aquí, las combinaciones deben devolver todos los registros del cliente, incluso si no han realizado pedidos. Deberíamos de seleccionar de las propiedades de la combinación la opción 2, incluir todos los registros de clientes y solo aquellos registros de pedidos donde los campos combinados sean iguales. Pulsamos en aceptar, pulsamos en crear y la relación ya estaría generada. Guardamos y cerramos. Tarea completa. Tarea 2. En la tabla Producción Diaria, establezca el campo Sabor ID como la clave principal. Desde el panel de objetos hacemos clic con el botón derecho, en este caso a la tabla Producción Diaria, y la abrimos en vista Diseño. Para establecer el campo Sabor ID como clave principal, simplemente tenemos que estar situados en él y pulsar dentro del grupo o categoría herramientas el botón clave principal. La tarea estaría resuelta, guardamos y cerramos la tabla. Tarea 3. Configure la base de datos para abrirla con Mostrar formulario denominado Nuevos clientes. No cierre la base de datos. Para poder configurar esta opción accederemos a la pestañita Archivo, Opciones. Y en las opciones de Access dentro de la categoría Base de datos actual, lo que vamos a hacer es cargar un formulario que será el que se abra de manera automática cuando abramos la base de datos. En este caso, como nos indican, será el formulario Nuevos clientes. Aceptamos. Y fijaros que para que esa configuración tenga efecto nos indican que deberíamos cerrar y volver a abrir la base de datos actual. En este caso, como nos indican que no cerremos la base de datos, simplemente pulsando al botón aceptar, la tarea estaría resuelta. Tarea 4. Configure la base de datos en autocompactar cuando esté cerrada. No cierre la base de datos. De la misma manera que antes, accederemos a la pestaña Archivo, Opciones y dentro de la categoría Base de datos actual activaremos esta opción, Compactar al cerrar, que me generará por tanto esa configuración. Compactará la base de datos cuando cerremos esta. Aceptamos
Fijaros que también, de la misma forma de antes, para que la configuración tenga efecto, nos indican que deberíamos de cerrar y volver a abrir la base de datos. Como nos indican como antes que no la cerremos, simplemente pulsando el botón aceptar, la tarea estaría completa. Tarea 5. Cree una nueva tabla que contenga los siguientes campos: seguimiento ID, establecido como la clave principal con un tipo de datos número, pedido con un tipo de datos número, fecha de envío con un tipo de dato fecha y nombre de la tabla como envío. Guarde la tabla. Desde la pestaña Crear pulsaremos en la opción Diseño de tabla. Iremos introduciendo los nombres y tipo de datos de los campos a los que hace referencia la tarea. El primero, seguimiento ID. Nos dicen que apliquemos como tipo de datos la opción número y que además establezcamos este campo como clave principal. A continuación introduciremos el campo pedido, también le asignaremos el tipo de dato número y por último introduciremos el campo fecha de envío, le asignaremos el tipo de dato fecha y para finalizar el ejercicio guardaremos la tabla con el nombre envío. Aceptamos y cerramos. Fijaros que la nueva tabla aparece ahora en el panel de objetos. Tarea completa. Tarea 6. Crea una consulta llamada Todos los sabores que anexe los registros de la tabla Sabores festivos a la tabla Sabores. No incluya el campo Popularidad. La ejecución de la consulta es opcional. Bueno, en este caso accederemos a la pestaña Crear y pulsaremos en el botón Diseño de consulta. En este caso, del conjunto de tablas que aparecen en la base de datos, vamos a agregar la tabla Sabores festivos, que es la que contiene los registros que queremos anexar a la tabla Sabores. Por lo tanto, hacemos doble clic en Sabores festivos y cerramos. A continuación, agregaremos a la cuadrícula los campos que contiene esa tabla Sabores festivos. La opción más rápida es hacer doble clic sobre cada uno de ellos. Nos indican que no incluyamos el campo Popularidad, pero fijaros que ya es un campo que no aparece en esta tabla. Y a continuación lo que haremos será generar la consulta para anexar esos datos a la tabla Sabores, pulsando dentro de la categoría Tipo de consulta en el botón Anexar. Al pulsar ese botón nos indican o nos preguntan cuál es el nombre de la tabla donde anexaremos esos nuevos registros. Desplegamos la lista y seleccionamos, como nos indican aquí, la tabla Sabores. Aceptamos y fijaros, en este caso, aunque nos indican que la ejecución de la consulta es opcional, la vamos a guardar y la ejecutaremos también. Botón derecho guardar, pulsamos o introducimos el nombre Todos los sabores y aceptamos. Fijaos que ya aparece la consulta de anexar datos aquí. Lo que haremos será ejecutarla para ver el resultado. Antes, fijaros, vamos a abrir la tabla Sabores festivos para ver el conjunto de registros que vamos a anexar a la tabla Sabores. Fijaros, en este caso, esa tabla Sabores festivos contiene 5 registros que se anexarán cuando ejecutemos la consulta. Fijaros, a los 23 que ya hay en la tabla Sabores. Cierro y en este caso ejecuto. Fijaros que al ejecutar esa consulta de anexar datos me pregunta, bueno,
me indica que va a anexar esos 5 registros que contiene la tabla sabores festivos, pero fijaos un detalle, esto es importante, dice si hace clic en sí no podrá utilizar el comando deshacer para deshacer los cambios, confirma que desea anexar las filas seleccionadas. Vamos a indicar que sí, evidentemente que quiero anexar esos datos, pero es importante tener en cuenta que todas las consultas de acción, una vez las ejecute, son irreversibles, es decir, no puedo utilizar ese botón de deshacer para volver atrás. Esto es un dato importante a tener en cuenta. Vamos a abrir de nuevo la tabla sabores para verificar que se han anexado esos 5 nuevos registros. Fijaros que sí que aparecen, que por tanto ahora la tabla ya contiene 28 registros en lugar de los 23 que contenía de manera inicial. Por lo tanto, cerramos aquí y la tarea estaría resuelta. Tarea 7. Agregue un campo llamado beneficio a la consulta márgenes de sabor que calcule la diferencia entre el precio al por mayor y el costo por galón. Guarde la consulta. La ejecución de la consulta es opcional. Para realizar esta tarea abriremos la consulta que queremos editar en vista diseño y lo que nos pide esta tarea es que creemos en esta consulta lo que se denomina un campo calculado, es decir, un campo que me permite realizar operaciones entre campos de otras tablas. Para generar esa expresión puedo introducir desde teclado la expresión desde este mismo lugar, aunque en este caso, como es más rápido, yo voy a utilizar el generador de expresiones para realizarla. Pulso por tanto en esa herramienta y me aparece la ventana con los elementos para gestionar esta utilidad. En primer lugar, para introducir o generar un campo calculado, lo primero que tenemos que hacer es introducir el nombre que le quiero dar al campo. En este caso sería el nombre beneficio. Antes de realizar la operación entre los campos que contienen los datos que quiero utilizar para la expresión, tenemos que introducir los 2 puntos. Y a continuación, fijaos aquello que os decía, porque es más ágil realizarlo desde aquí. Fijaos que ya tengo accesible el conjunto de campos que aparecen en esa consulta. Y además, fijaros, si introduzco desde el teclado el nombre de cualquiera de ellos, fijaos que de manera rápida me aparece esa autoayuda para poder introducir esos nombres de campo haciendo doble clic. Fijaos, si hago doble clic, de manera rápida incorporará el campo precio al por mayor. La expresión que tenemos que generar es una resta. Puedo introducir el operador, como hemos dicho antes, desde el teclado, en este caso sería más rápido, pero bueno, ya que estamos en el generador de expresiones, puedo utilizar también la opción operadores desde esta utilidad. Doble clic y fijaros, si vuelvo otra vez a la consulta márgenes de sabor, también puedo hacer doble clic en el campo costo por galón para finalizar la expresión que irá asociada a este nuevo campo calculado que hemos denominado beneficio. Doble clic, fijaros, y ya estaría resuelta o realizada la expresión de manera correcta. Pulsamos en aceptar. Fijaros que ya aparece por defecto en este entorno, aunque como os he dicho antes, podría haber introducido toda esta expresión desde el teclado sin la necesidad de acceder al generador de expresiones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es guardar la consulta y aunque me indican que la ejecución es opcional, la vamos a ejecutar para ver el resultado. Pulso en ejecutar y fijaros que ahora sí aparece ese nuevo campo calculado que me devuelve el valor de la operación que hemos realizado entre o la diferencia que hemos realizado entre el dato del precio al por mayor y el dato que contiene el campo costo por galón. Cerramos aquí
y en principio el proyecto estaría acabado. Marco como completa esta última tarea y vamos a calificar el proyecto para ver cómo ha ido. Fijaos que en principio hemos respondido de manera correcta todas las tareas, por lo tanto pulsamos en el botón continuar para acceder al proyecto 2. Proyecto 2, alquileres de marina. Tarea 1. Guarde esta base de datos en la carpeta Geometry Templates como una copia de seguridad con el nombre Marina Alquileres copia de seguridad. Accedemos a la pestaña Archivo y pulsamos en la opción Guardar como. En la parte derecha seleccionamos la opción Realizar copia de seguridad de la base de datos y pulsamos en el botón Guardar como. Verificamos que estamos dentro de la carpeta Geometry Templates y le damos el nombre a esta copia de seguridad Marina Alquileres copia de seguridad. Pulsamos en guardar y la tarea estaría resuelta. Marcamos como completa. Tarea 2. Guarde la tabla fabricantes como un libro de Excel en la carpeta Geometry Templates. Nombre el libro de Excel marcas de alquiler. Mantenga el formato y el diseño. Para realizar esta tarea podemos seleccionar la tabla fabricantes desde el panel de objetos y utilizar el botón derecho para acceder a la opción exportar, seleccionando la opción Excel, o también lo podremos realizar desde la cinta de opciones, desde la pestaña Datos externos, dentro de la categoría Exportar, seleccionar la opción Exportar a una hoja de cálculo de Excel. Ambas opciones serían o me generarían el mismo resultado. Accederíamos en los dos casos al asistente para exportar, en este caso, esa tabla a una hoja de cálculo. En primer lugar, lo que haremos será ubicar el archivo y darle el nombre. Desde la opción Examinar, accederemos a la carpeta Geometry Templates e introduciremos para ese libro de Excel el nombre marcas de alquiler. Pulsamos en guardar. Fijaros que para finalizar el proceso, además, nos indican que activemos la opción que me permita mantener el formato y el diseño. Por lo tanto, activaremos esta opción de aquí. Y ahora sí, pulsaremos en aceptar. En el último paso del asistente, me preguntan si quiero guardar los pasos de exportación. Como el ejercicio no me indican que gestione este último paso, pulsaremos cerrar para finalizar la tarea. Marcamos como completa, tarea resuelta. Tarea 3. Oculte el campo fabricante ID en la tabla de inventario. Abrimos la tabla inventario en la vista hoja de datos. Y para ocultar un campo tenemos la posibilidad de hacerlo seleccionando el campo y utilizando la opción del botón derecho, ocultar campos, o también podemos realizar este ejercicio desde la pestaña Inicio, dentro del grupo Registros, desplegando las opciones del botón más, ocultar campos. Ambas opciones darían el mismo resultado. La tarea estaría resuelta, marco como completada y guardo y cierro la tabla. Tarea 4. Crea una consulta que incluya los campos fabricante, tipo y modelo. Ordene todos los campos en orden ascendente. La consulta debe crear una tabla denominada lista de alquileres. Guarde la consulta como ordenar alquileres. Ejecute la consulta. Bueno, para realizar esta tarea, lo primero que haremos será acceder a la pestaña Crear y generaremos una consulta en vista Diseño. Me indica que incluya en esa consulta los campos fabricante, tipo y modelo. Bueno, como no me indican cuál tabla aparecen esos campos, las voy a agregar las dos. Y fijaros que en este caso
el campo fabricante pertenece a la tabla fabricantes, doble clic para añadir de manera rápida, y los campos tipo y modelo pertenecen a la tabla inventario, doble clic también en cada uno de ellos para agregar de manera rápida. Fijaos, además me dice que ordene todos los campos en orden ascendente, por lo tanto accederé a la cuadrícula de diseño de la consulta y en la fila orden seleccionaré para cada uno de los campos la opción ascendente. Y por último me indican que esta consulta debe de generar una tabla, por lo tanto dentro de la categoría tipo de consulta seleccionaremos la opción crear tabla, que me permitirá generar una tabla con los datos de los campos que hemos seleccionado previamente para las tablas fabricante e inventario. Esa nueva tabla la vamos a denominar lista de alquileres. Aquí en esta entrada escribiremos ese nombre, lista de alquileres. Como no me indican en este caso nada, dejaremos la opción por defecto base de datos activa. Aceptamos. Fijaros que para generar la consulta lo que haremos será guardarla con el nombre ordenar alquileres. Una vez aceptemos, fijaros, se genera el objeto en el panel de objetos dentro de la categoría consultas. Para finalizar la tarea la vamos a ejecutar. Pulso en el botón ejecutar y fijaros, como es una consulta de acción que me va a generar un objeto nuevo, una tabla, lo primero que me indica esta ventana emergente es que se van a pegar 23 filas en una nueva tabla, es decir, se van a crear 23 registros en la tabla que hemos denominado lista de alquileres. Además me pregunta, ¿veis? Si leo, si hace clic en sí no podrá utilizar el comando deshacer para deshacer los cambios. Confirma que desea crear una tabla nueva con los registros seleccionados. Vamos a pulsar evidentemente que sí, pero recordar que todas las consultas de acción son consultas en las que una vez confirmadas no se pueden digamos volver atrás utilizando el botón deshacer. Pulsamos por lo tanto en el botón sí y fijaos que automáticamente se genera ese nuevo objeto, esa nueva tabla lista de alquileres. Por lo tanto la estaría resuelta y la marcamos como completa. Cerramos aquí. Tarea 5. Crea un formulario llamado alquileres disponibles que muestre el campo fabricante de la tabla fabricantes y un formulario de hoja de datos llamado equipamiento que muestre los campos tipo, modelo y tamaño de la tabla inventario para cada marca de equipo. Bueno, para realizar esta tarea vamos a utilizar el asistente de formularios que accederemos desde la pestaña crear categoría formularios. Pulsamos en el asistente y bueno, en esta primera ventana del asistente lo que me pregunta o me pide es en qué tabla se encuentran los campos que quiero utilizar para generar el formulario. Vamos a empezar primero por el campo fabricante de la tabla fabricantes. Seleccionamos la tabla fabricantes y agregamos ese campo. Además queremos que se genere un subformulario del tipo hoja de datos que contenga los campos tipos, modelo y tamaño que se encuentran en la tabla inventario. Por lo tanto, seleccionamos ahora la tabla inventario y agregamos esos tres campos, tipo, modelo y tamaño. Una vez seleccionado los campos que necesito para crear nuestro formulario con el subformulario, pulsamos al botón siguiente. En esta ventana del asistente verificaremos que la opción que aparece encendida es la opción formulario con sus formularios. Pulsaremos en el botón siguiente
Como queremos que el subformulario sea del tipo hoja de datos, verificamos que esa opción está encendida, pulsamos en el botón siguiente y para concluir el asistente nombraremos el formulario, en este caso con el nombre alquileres disponibles, nombre para el formulario, y el nombre para el subformulario será equipamiento. Una vez gestionados esos títulos, pulsaremos en el botón finalizar para concluir la tarea. Fijaros que efectivamente se ha creado un formulario que se llama alquileres disponibles, que contiene un subformulario que se llama equipamiento, que contiene, fijaros, cada uno de los registros asociados a los campos tipo y modelo. Por lo tanto, marcamos la tarea como completada y calificamos, bueno, voy a guardar y cerrar aquí, y calificamos el proyecto. Proyecto realizado de manera correcta. Continuamos. Proyecto 3, Club Deportivo, tarea 1. Elimine la tabla patrocinadores. Situamos el cursor sobre la tabla patrocinadores en el panel de objetos y utilizando el botón derecho seleccionaremos la opción eliminar. Tarea completa. Tarea 2. En la tabla registro reemplace cada ejemplo de la palabra fútbol con soccer. Abrimos la tabla registro en vista hoja de datos y posicionamos el cursor sobre cualquier registro del campo deporte. Desde la pestaña inicio, categoría buscar, pulsamos en el botón reemplazar. Donde indica buscar escribiremos la palabra fútbol y en donde indica reemplazar por escribiremos la palabra soccer. Como me había situado previamente en uno de los registros del campo deporte, la opción buscar en campo actual ya me va bien para realizar la tarea de manera correcta. Si no me hubiera posicionado dentro del campo deporte, podríamos haber resuelto también la tarea, en este caso utilizando esta otra opción de aquí, documento actual, que haría que Access buscara en el conjunto de todos los registros de todos los campos de esta tabla. La opción coincidir, en nuestro caso, si desplegamos las opciones, me va a servir para cualquiera de estas entradas, al estar buscando una única palabra. Por lo tanto, vamos a dejar la opción predeterminada y para concluir el ejercicio pulsaremos en la opción reemplazar todos. Fijaros que acabo de confirmar el procedimiento y Access no genera ningún mensaje emergente indicándome el número de entradas que ha reemplazado, que esto por ejemplo sí que es una información que en el programa Excel aparece. Bueno, en este caso evidentemente fijaros, el ejercicio está resuelto de manera correcta, ha realizado los reemplazos que tenía que hacer de manera correcta y en nuestro caso para finalizar la tarea simplemente tendremos que cerrar la herramienta. Pulsaremos en el botón cerrar y la tarea estaría resuelta. Tarea 3. Ordene alfabéticamente la columna apellido de la tabla miembros y liste todos los miembros con estado activo antes de los miembros inactivos. Voy a cerrar la tabla registro y voy a abrir en este caso la tabla miembros. Me indican que ordene alfabéticamente la columna apellidos. Si me sitúo sobre la columna apellidos, puedo pulsar en la opción ascendente a la Z desde la cinta de opciones o también puedo acceder a las opciones que aparecen cuando despliego este botoncito de aquí. Sería en los dos casos la misma opción. Por lo tanto, pulsamos en la opción ordenar de la A a la Z
Y para completar el ejercicio, fijaros que también nos dice que liste todos los miembros en estado activo antes de los miembros inactivos. De la misma manera que hice antes, sitúo el cursor en el campo activo, despliego las opciones y en este caso seleccionaré la opción ordenar de activado a desactivado. La tarea estaría resuelta. Tarea 4. Cree y aplique la máscara, signo de admiración, paréntesis 999, paréntesis espacio 000-0000, con el nombre, número de teléfono al campo teléfono de la tabla miembros. Acepte todos los valores predeterminados. Guarde los cambios en la tabla. Como ya estamos situados en la tabla miembros, accederemos a la vista diseño. Y dentro de la vista diseño de la tabla buscaremos el campo teléfono y nos situaremos sobre él. Al situarnos sobre el campo teléfono aparecerán las propiedades de este campo y accederemos a la propiedad máscara de entrada. Pulsaremos en los puntos suspensivos. Me indica en este mensaje emergente que para poder continuar deberemos de guardar la tabla. Confirmamos. Y en este caso, fijaros que aparece el asistente para trabajar con máscaras de entrada. Fijaos que aparecen un conjunto de máscaras ya establecidas. De hecho, fijaos que hay dos máscaras que ya aparecen con datos de números de teléfono. Pero en nuestro caso, en lugar de utilizar una de las que ya aparecen, lo que vamos a hacer es generar, como nos dicen aquí, o crear una nueva. Para crear una nueva máscara de entrada tendremos que pulsar en el botón modificar. Fijaros que ahora aparece la primera entrada de máscaras que aparecían en ese listado. Claro, nosotros lo que queremos hacer es crear una nueva, por lo tanto, fijaros, si me desplazo, lo que iré viendo son los diferentes registros con el conjunto de máscaras que ya aparecen creadas en el asistente. Lo que a mí me interesa es crear un nuevo registro para generar una máscara nueva. Por lo tanto, pulsaremos en la opción nuevo registro vacío. Y a continuación rellenaremos el conjunto de elementos que definirán esta máscara. En primer lugar, la descripción. Escribiremos el nombre, número de teléfono. En la máscara de entrada introduciremos los símbolos que aparecen abajo. Signo de admiración hacia abajo. Paréntesis 999, paréntesis espacio 000-0000. El marcador de posición lo vamos a dejar por defecto. Fijaos que nos dice aquí que aceptemos todos los valores predeterminados. Y como datos de ejemplo introduciremos uno que cumpla la simbología de esta máscara. Una vez complementado estos elementos, pulsaremos en el botón cerrar. Y fijaros que si me desplazo en el listado de máscaras de entrada aparece ese nuevo registro, que será el que tendremos que seleccionar a continuación. Pulsamos en el botón siguiente. Como nos dicen que aceptemos todos los valores predeterminados, pulsamos en el asistente otra vez en el botón siguiente y finalizaremos pulsando en este botón de aquí. Tarea resuelta. Tarea 5. Cree una consulta denominada cuotas pagadas por los miembros que muestre las cuotas de registro totales pagadas por cada miembro del club para participar en deportes. Cada miembro de la tabla registro debe aparecer como un registro, cada deporte debe ser listado como un campo, la consulta debe resumir la cantidad total de registros pagados. Bueno, cierro la tabla miembros y generaremos una consulta. Esta consulta es una consulta que realizaremos a partir del asistente porque es una consulta de referencias cruzadas. Elegimos por lo tanto la opción asistente para consultas y seleccionamos la opción
asistente consultas de tabla de referencia cruzadas y pulsamos en el botón aceptar. En este primer paso del asistente lo que tenemos que seleccionar es la tabla que contiene los campos que vamos a utilizar para generar la consulta de referencias cruzadas, que en este caso, fijaros, es la tabla registro. Pulsamos en el botón siguiente. En el segundo paso del asistente tenemos que determinar qué valor de campo utilizaremos como título de fila. Fijaros que en este caso cada miembro de la tabla registro debe aparecer como un registro. Recordaros que el concepto de fila va asociado al concepto de registro, por lo tanto, en este caso utilizaremos la opción miembro para el valor de campo que utilizaremos como título de fila. Añadimos, pasamos al siguiente paso del asistente y en este caso, en el siguiente paso, nos preguntan qué valores de campo deseamos utilizar como encabezados de columna. Fijaros que en este caso nos dice que cada deporte debe ser listado como un campo. En este caso, por lo tanto, seleccionaremos la opción deporte y pulsaremos en el botón siguiente. Por último, nos piden qué número deseamos que calculemos para cada intersección de columna o fila. Es decir, tenemos que elegir, como nos indica aquí, ¿veis? La consulta debe resumir la cantidad total, por lo tanto elegiré la función suma de registros pagados y el campo que utilizaremos para realizar esa operación será, como nos indica, registro pagado. No nos indica ningún dato más adicionar la tarea, por lo tanto dejamos las otras opciones por defecto. Pulsamos en siguiente y finalizaremos la consulta de referencias cruzadas introduciendo el nombre, cuotas pagadas por los miembros. Nos indica que veamos la consulta, que es la opción que hay por defecto seleccionada, y pulsaremos en el botón finalizar para acabar la tarea. Tarea resuelta. Proyecto finalizado. Pulsamos en calificar proyecto para ver cómo ha ido. Y fijaos que en principio todas las tareas las hemos resuelto de manera correcta. Pulsamos en el botón continuar. Proyecto 4. Vivero de árboles. Tarea 1. Importe la tabla primer resumen trimestral de la base de datos de ventas de vivero ubicada en la carpeta Geometry Templates. Guarde los pasos de importación con el nombre primer trimestre ventas importación. Accederemos a la pestaña Datos externos y dentro de la categoría Importar y vincular pulsaremos en el botón Access. Donde indica nombre de archivo, pulsaremos en el botón Examinar para acceder a la carpeta Geometries y cargar, como nos indican, la base de datos ventas de vivero. Una vez hemos accedido a esa base de datos, pulsaremos en el botón Aceptar. Y en la ventana Importar objetos, dentro de la pestaña Tablas, seleccionaremos la tabla primer resumen trimestral y pulsaremos de nuevo en el botón Aceptar. Por último, para concluir el ejercicio, guardaremos los pasos de importación activando esta casilla de aquí y introduciendo el nombre primer trimestre ventas de importación en la entrada Guardar como. Finalizaremos la tarea pulsando en el botón Guardar importación. Tarea completa. Tarea 2. Cambie el nombre de la tabla de clientela a clientes. Utilizando el botón derecho sobre la tabla clientela, seleccionaremos la opción Cambiar nombre e introduciremos el texto clientes. Tarea completa. Tarea 3. Filtre la tabla inventario para mostrar solo árboles de 3-4 pies de tamaño. Abriremos la tabla inventario en la vista hoja de datos
y accederemos a el campo tamaño. Desplegamos las opciones y dentro del conjunto de ítems mostraremos solo la opción 3-4 pies. Aceptamos y ya habremos aplicado el filtro. Guardo y cierro la tabla. Tarea completa. Tarea 4. Cambia el formato de la fecha de pedido en la tabla pedidos a fecha corta. Accederemos a la tabla pedidos en vista diseño y accederemos dentro de esa vista al campo fecha de pedido. Situaremos el cursor y fijaros un detalle, aunque no lo indica la tarea, para poder aplicar un formato fecha corta debemos de cambiar primero el tipo de datos, de texto corto a fecha hora. Ahora sí, fijaros que si sitúo el cursor sobre la propiedad de campo formato y despliego las opciones, ya podemos seleccionar esa opción que nos piden, fecha corta. Guardo y cierro la tabla, marco la tarea como completa, proyecto finalizado, vamos a calificar. Proyecto realizado de manera correcta, continuamos. Proyecto 5, negocio de paisajismo. Tarea 1. Agregue el campo número de teléfono a la consulta contactos de clientes. La ejecución de la consulta es opcional. Accederemos a la consulta contactos de clientes y fijaros que lo que nos piden es que modifiquemos el diseño para que aparezca en el resultado de la ejecución también el campo número de teléfono. Accedemos por tanto a la vista diseño y para agregar el campo número de teléfono simplemente tenemos que hacer doble clic sobre ese campo dentro de la tabla clientes para que aparezca en la ejecución de la consulta. Ejecutamos, nos dicen que la ejecución de la consulta es opcional, vamos a ejecutar para verificar que es así. Pulsamos en ejecutar y fijaros, ahora sí aparece ese campo con sus datos en la consulta contactos clientes. Tarea resuelta. Tarea 2. Cambia el formato de la consulta de venta de árboles en abril para eliminar todos los valores a la derecha del punto decimal. La ejecución de la consulta es opcional. Si abrimos la consulta venta de árboles en abril, ¿veis? Lo que me están pidiendo es que elimine los valores a la derecha del punto decimal. Es decir, que cambie el diseño de la consulta para que la columna total de abril y estas tres de aquí que hacen referencia al campo tamaño no muestren los dos valores decimales. Por lo tanto, desde la vista diseño, primero accederemos al campo suma de abril y pulsaremos en la hoja de propiedades. Fijaros que aquí a la derecha, donde indica lugares decimales, situaremos el valor 0. Cerramos y vamos a hacer un proceso similar para, en este caso, también la columna total de abril. Sitúo el cursor, me desplazo a la hoja de propiedades y en donde indica lugares decimales seleccionamos también el valor 0. La ejecución de la consulta es opcional, vamos a ejecutarla para verificar que efectivamente esos valores decimales ahora son 0 y no 2 como aparecían al inicio. Ejecutamos y efectivamente fijaros, tanto para la columna total de abril como para aquellas que hacen referencia a la suma de estas tres columnas relacionadas con el campo tamaño, en ningún caso aparecen ya valores decimales. Tarea resuelta. Tarea 3. Modifique los resultados de la consulta contactos de clientes para mostrar solo los clientes que viven en el código postal 95504 y 95505. Bueno, en este caso
Abriremos también la consulta contactos de clientes en la vista hoja de datos, porque lo que nos pide la tarea es que de todos los registros que aparecen en esta consulta apliquemos un filtro que nos permita solo mostrar los clientes con estos códigos postales de aquí. Por lo tanto, desde el campo código postal desplegamos las opciones y activamos solo los ítems para los códigos postales 95.504 y 95.505. Aceptamos. Acabamos de filtrar ya los resultados de la consulta. Tarea resuelta. Tarea 4. Use el asistente para crear un informe con información de las tablas clientes y pedidos. El informe debe mostrar el nombre del cliente, árbol, tamaño y cantidad ordenados. Agrupe el reporte por árbol. Ordene por tamaño de forma ascendente. Nombre el reporte venta de árboles de primavera por cliente. Mantenga todos los demás ajustes predeterminados. Accedemos a la pestaña crear y dentro de la categoría informes pulsamos en el asistente para informes. En esta primera ventana del asistente lo que haremos será seleccionar los campos que nos dicen. De la tabla clientes vamos a agregar el campo nombre y de la tabla pedidos vamos a agregar los campos árbol, tamaño y cantidad. Pasamos al siguiente paso del asistente. Fijaos que en este caso nos dicen, siempre que no nos pidan algún elemento en concreto, que mantengamos todos los demás ajustes predeterminados. En este paso no nos indican que hagamos ningún cambio, por lo tanto pulsamos al botón siguiente. En este tercer paso sí que tenemos que agrupar, como nos dicen aquí, el reporte por árbol. Por tanto, donde dice desea agrupar algún nivel de agrupamiento, seleccionamos el campo árbol y agregamos ese grupo. Paso siguiente en el asistente, en el que tendremos que ordenar por tamaño de forma ascendente. Fijaos que la opción ascendente ya aparece por defecto y aquí seleccionaremos el campo tamaño. Paso siguiente del asistente, aquí otro paso en el que no nos indican que hagamos ningún cambio, por lo tanto mantendremos los ajustes predeterminados. Paso siguiente y para acabar, fijaros, lo único que tendremos que hacer es nombrar el informe con el nombre venta de árboles de primavera por cliente. Por último, finalizamos y la tarea estaría resuelta. Guardo aquí, cerramos, proyecto completo, vamos a calificar para ver cómo ha ido. Fijaros, todas las tareas están resueltas de manera correcta, por lo tanto, continuamos. Proyecto 6, tienda de alimentación, tarea 1. Modifica el formulario cargando ticket para que aparezca el artículo almohadilla, descripción y tamaño de la tabla de alimento debajo del campo cantidad en el formulario. Organice cada uno de estos campos añadidos utilizando la tabla apilada y extender por la parte superior. Guarde los cambios. Accederemos al formulario cargando ticket desde la vista diseño. Y en este caso lo que nos indican es que situemos por debajo de este control los campos artículo, almohadilla, descripción y tamaño de la tabla alimento. Antes de hacerlo voy a posicionar estos controles un poquito más arriba para que el diseño sea más óptimo y ahora sí, desde la pestaña diseño dentro de la categoría herramientas pulsaremos al botón agregar campos existentes. Para agregar esos campos, que son estos que aparecen aquí, simplemente tendremos que hacer doble clic sobre cada uno de ellos. Artículo, almohadilla, descripción y tamaño. Cierro el panel de la lista de campos y ahora lo que vamos a hacer es organizarlos utilizando la opción tabla apilada. Antes de nada los seleccionaremos todos y desde la pestaña organizar dentro de la categoría tabla pulsaremos en el botón apilado. Para acabar aplicaremos la opción extender por la parte superior. Es una opción que va asociada
al comando o botón de limitación dentro de la categoría posición. Sería esta opción de aquí. Lo que pasa que cada uno de estos ítems que aparecen asociados a este botón no son visibles los cambios que se generan en la vista diseño en la que estamos. Podría evidentemente ya pulsar aquí, pero para que veáis el efecto lo voy a hacer desde la vista presentación. Accedemos a la vista presentación, selecciono todos los controles y desde la pestaña organizar pulsaremos a la opción que nos indican extender por la parte superior. Fijaos que ahora sí, en esta vista sí que se ve el efecto que genera ese cambio y la tarea estaría resuelta. Guardamos los cambios para finalizar y marcamos como completa la tarea 1. Tarea 2. Modifique la etiqueta del botón en el formulario cargando ticket para leer cargando impresión de ticket. Guarde el formulario. Accederemos a la vista diseño, seleccionaremos el botón de formulario que contiene el texto imprimir formulario y que tendremos que cambiar por este otro de aquí, cargando impresión de ticket. Vamos a acceder a las propiedades de ese control y aquí en donde indica título introduciré ese nuevo nombre. Cierro la hoja de propiedades y fijaros que ya hemos cambiado, como nos indican, la etiqueta con ese nuevo texto. Guardamos el formulario, cerramos, tarea completa. Tarea 3. Modifique el formulario orden de alimentos para incluir un subformulario hoja de datos. El subformulario debe incluir solo los campos artículo almohadilla, descripción, tamaño y precio de la tabla alimento. Asigne el nombre artículos de alimentación al subformulario. Guarde todos los formularios. En este caso abriremos el formulario orden de alimentos en la vista diseño y lo que haremos será agregar un control de subformulario dentro de la pestaña diseño y la categoría controles. Accedemos al control subformulario, trazamos el área que va a tener nuestro subformulario y automáticamente, fijaros, aparece el asistente para configurarlo. Bueno, en nuestro caso, en este primer paso vamos a utilizar la opción que por defecto aparece activa, usar tablas y consultas existentes, porque fijaos lo que tendremos que añadir son los campos que aparecen aquí que pertenecen a la tabla alimentos. Por lo tanto, pulsamos al botón siguiente, ya aparece la tabla alimentos por defecto en el listado y lo que vamos a agregar es, como nos indican aquí, en el orden que aparece artículo almohadilla, descripción, tamaño y precio. Pasamos al siguiente paso del asistente para finalizar cambiando el nombre o aplicando el nombre al subformulario artículos de alimentación. Y finalizamos para acabar el procedimiento. La tarea estaría resuelta. Voy a acceder a la vista formulario para que veamos el efecto de la creación de ese subformulario. Y por tanto, tarea completa. Tarea siguiente, tarea 4. Bueno, guardamos aquí, primero, cierro y ahora sí, tarea 4. Aplique el tema orgánico al formulario cargando ticket. Abrimos el formulario cargando ticket, lo voy a abrir en vista diseño y desde la pestaña diseño, dentro de la categoría temas, desplegamos el listado para buscar el tema orgánico. Sería esta opción de aquí, pulsamos, tarea resuelta, tarea 5. Voy a guardar y cerrar aquí. Fijaos que se nos ha colado
una tarea en inglés, pero en tal caso la vamos a comentar y la vamos a realizar. Leo. Add the shortcut Alt más P to the print for button in the feed order form. Bueno, lo que nos pide la tarea es que generemos una combinación de teclas de método abreviado Alt más P para poder ejecutar las opciones del botón imprimir formulario que se encuentra en el formulario orden de alimentos. Bueno, abrimos el formulario en vista diseño y para poder asignar una combinación de teclas para asociarla a un control, lo que hay que hacer es interponer el carácter ampersand como carácter previo al texto que contiene el título. Bueno, accedemos a las propiedades, en este caso del control sobre el que quiero trabajar, y fijaros, para poder asignar esa combinación de teclas, lo único que tengo que hacer es introducir el carácter ampersand antes de la cadena de texto. ¿Qué pasa? En nuestro caso, la combinación de teclas no será Alt más P, sino será Alt más I, porque la combinación de teclas se genera con la tecla Alt, al introducir el carácter ampersand, y la primera letra de la cadena de texto. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos o probemos esa propiedad, tendremos que utilizar la combinación de teclas Alt I. Evidentemente, eso hará que la tarea, el corrector no la marque como incorrecta, pero la estaremos realizando de manera correcta porque este sería el procedimiento. Vamos a comprobarlo. Cerramos aquí la hoja de propiedades y fijaos ya en el primer detalle, y es que la primera letra de la cadena de texto aparece subrayada. Para poder probar que podemos ejecutar ese botón de formulario con esa combinación de teclas, acordaros, no será Alt más P sino Alt más I, tenemos que hacerlo desde la vista formulario. No se puede generar ese efecto desde la vista presentación. Vamos a acceder a la vista formulario y fijaros, voy a pulsar esa combinación de teclas. En este caso, acordaros, Alt más I. Pulso Alt, pulso la tecla I y fijaos que evidentemente el ejercicio, la tarea está bien resuelta, porque efectivamente al pulsar esa combinación de teclas me aparecen las opciones de impresión. Voy a cancelar aquí y lo que os decía, lo que ocurrirá es que cuando vaya a calificar el proyecto, esa tarea me la va a considerar como no resuelta de manera correcta. En tal caso, marcamos la tarea como completada, el proyecto 6 estaría finalizado y vamos a calificar el proyecto. Pulsamos en calificar proyecto y fijaos, como os comentaba, aunque hemos realizado la tarea de manera correcta, como el robot corrector esperaba esa combinación de teclas Alt más P y no Alt más I, nos marca un fallo en esa tarea 5. Bueno, pulsamos en el botón continuar y último proyecto, proyecto 7. Proyecto 7. Asociación del Mercado de Agricultores. Tarea 1. Agrupe los registros en el informe Mercado de Agricultores por temporada y clasifique por ubicación. Guardar el informe. Accedemos a la vista diseño del informe Mercado de Agricultores y para agrupar pulsaremos, asociada a la pestaña diseño dentro de la categoría agrupación y totales, al botón agrupar y ordenar. Como nos indican que agrupemos por temporada, dentro de la opción agregar un grupo, pulsaremos en ese campo, temporada. Y acabaremos la tarea clasificando, es decir, ordenando por ubicación. Pulsamos en la opción agregar un orden y seleccionamos en este caso el campo ubicación. Guardamos el informe y la tarea estaría resuelta.
Tarea 2. En el informe Ingresos de alquiler, cambie la etiqueta de alquiler de espacio para el mercado de agricultores a alquiler de stand. Guarde el informe. Cierro el informe Mercado de Agricultores y abro el informe Ingresos de alquiler, también en la vista Diseño. En este caso, lo que me indican es que cambie la etiqueta para que el texto que muestre sea alquiler de stand. Cuidado aquí, no confundir lo que es la etiqueta, que sería esta, que es el control que muestra el nombre de campo, con este otro control, que sería un control de cuadro de texto, que lo que muestra es el contenido asociado al dato del campo. Ante la duda, siempre podéis abrir, fijaros, la hoja de propiedades de ese control para verificar que estáis situados en el control, digamos, adecuado. ¿Veis? En este caso, esa sería la etiqueta y ese sería el cuadro de texto. Por lo tanto, una vez hecha la aclaración, cambiaremos el texto de esa etiqueta a alquiler de stands. La tarea estaría resuelta, guardamos el informe y marcamos como completa la tarea 2. Tarea 3. Modifique los márgenes de control de posición de los campos Parque Norte, Parque del Valle y Lago Oeste en la sección Detalle del informe Ingresos a alquiler a estrecha. Guarde el informe. Bueno, aquí sí que me indican que tengo que trabajar con los controles de cuadro de texto. ¿Veis? Ya me indican que vaya a la sección Detalle, por lo tanto selecciono los controles Parque Norte, Parque del Valle y Lago Oeste, y dentro de la pestaña Organizar y asociada a la categoría Posición, cambiaremos esas opciones de márgenes del control a estrecha. La tarea también estaría resuelta, marcamos como completa, guardamos. Tarea 4. Modifique el color de la fuente de los encabezados Parque Norte, Parque del Valle y Lago Oeste del informe de ingresos alquiler al color estándar azul. Guarde el informe. Bueno, aquí lo mismo, situados en el mismo informe. Ahora vamos a trabajar sobre las etiquetas, aquellas que contienen el nombre del campo que se encuentran, como nos indican, en el encabezado. Las seleccionamos y simplemente tendremos que aplicar el color azul. Desde la pestaña Formato, desplegamos las opciones de color de fuente y seleccionamos el color azul estándar, que sería este. Guardamos el informe, cerramos, marcamos la tarea como completa y proyecto resuelto, calificamos. Fijaros, todas las tareas han sido resueltas de manera correcta. Pulsamos al botón continuar y proyecto 7 y examen 1 finalizado. Bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte a este canal para estar al día y poder visualizar otros vídeos como este. Gracias por vuestra confianza.